Hoy vamos a empezar a trabajar con el VGA en VHDL. Esta es la pantalla VGA. Aquí está el conector que se debe de conectar a la tarjeta FPGA. Y pues podemos hacer dibujitos o juegos, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, para esto, pues, precisamente esta pantalla VGA es un estándar de gráficos hechos con IBM en la década de los 80. VGA significa Video Graphic Array y empezó como un adaptador gráfico de video. El estándar VGA acepta tres señales analógicas de color rojo, verde y azul, en una resolución de 640 por 480. Hoy en día el estándar ha evolucionado bajo diversos nombres, no obstante el común lo sigue conociéndose como VGA. Ok, entonces vámonos directamente a la teoría del VGA. El estándar VGA se refiere a una pantalla que recibe tres señales analógicas en el modelo de color RGB y genera una imagen con una señal con un tamaño de 640 por 480. Esto depende el formato que estás trabajando. El estándar VGA, aunque creado por IBM en la década de los 80, ha evolucionado con capacidades y nombres y conserva aún el nombre de VGA. Esta VGA, cuando lo empiecen ustedes a diseñar, debes de saber que contiene cinco señales activas. Cinco señales activas. VGA es para sincronizar el video requieres dos: sincronización horizontal, sincronización vertical y el color RGB. Son cinco. Al cambiar los niveles analógicos de las señales se reproducen en otros colores cuando hace la combinación de ellos. Entonces te vas a buscar el formato de la teoría de la interfaz del VGA y encuentras un formato determinado. Por ejemplo, para 640 por 480, que es el que voy a utilizar, requiere una sincronización horizontal de 31.496 kHz, lo dejas a 30 kHz, y una vertical de 59.94, casi 60 Hz. Y el reloj, fíjate que tiene un reloj, debe de funcionar a 25 MHz para esta resolución. Si tú, si tú tienes un monitor de 800 por 600, tendrás que manejarlo con estos datos. O estos datos para 1024 por 768. Pero si no le cambias la resolución, lo dejas a 640 por 480 y ya está funcionando. Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Tenemos que la pantalla se comienza acá arriba, izquierda superior, el 00 de lo que vas a visualizar. Y llega hasta 640, que es el modelo que estamos trabajando. Acuérdate, 640 por 480, o sea, 639 más el 0, de 0 a 639, y de 0 a 480, en X y Y. ¿Y cómo funciona? Pues como cuando estás escribiendo, primero escribes y se empieza a manchar la línea, la línea, la línea, la línea, levanta el trazo y sigue la siguiente línea y sigue manchando con el color que estás viendo, RGB, algún color. Manda, 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 suelta el trazo, siguiente línea y empieza a marcar el color, marcar el color, marcar el color, marcar el color. Entonces, así se va viendo precisamente. Eh, y es como lo debemos de programar. Este es un contador de 600, de 0 a 639 en la parte que se va a ver, y de 0 a 479. O sea que toda tu pantalla estará entre 639 a 479. Ya veremos en X, lo limitas de 0 a 639 y en Y de 0 a 479. Pero esta es la parte visible. Fíjate que no es algo tan sencillo como lo veremos a continuación. El sistema completo de VGA funciona con espacios que no son partes visibles. ¿Por qué? Porque funcionaba con un cañón y el cañón era mecánico, entonces se movía. Entonces imagínate que este es el cañón, mi mouse, y entonces lo ubicas en la posición y empieza a moverse, a controlarse, y entonces ya empieza a funcionar. Ahí todavía está desestabilizado, la parte no visible. Y ya cuando llega el 00 que estoy esperando que sea visible, entonces porque ya el as está listo. Suelta, por acá suelta, suelta, está variado, variado, entonces ya empieza, pinta el color, ¿sí? Entonces hay una parte visible
de 640 por 480, pero hay una parte no visible de estabilización en los monitores antiguos que para este caso, para el formato que estamos buscando es de 800 ciclos. Fíjate, 900 en pulso horizontal, back porch, H, 48 y back F front porch en horizontal, 16, H horizontal, y la parte visible. Si todo lo sumas serían 800 ciclos, entonces sería un contador de 0 a 800 en horizontal. En la parte vertical tenemos un pulso vertical de 2 líneas, son líneas, un back porch vertical de 33 líneas, lo visible que son 480 líneas, el front porch vertical que son 10 líneas. Si sumas todas las líneas te daría 525. Entonces tendríamos que hacer un contador de 0 a 525 líneas. Y ya con eso pues ya tendrás que leerte toda la información que tengo por acá. Lo importante es que lo que tendrías que hacer sería primero un reloj de 25 MHz, tendrás que hacerlo porque nuestro reloj del FPGA llega a 50 MHz. Entonces primero hay que reducirlo con un divisor de frecuencia a 25 MHz. Eso lo alimentas a tu sistema. El sistema debe de dar una sincronía horizontal, una sincronía vertical. Esto se alimenta al siguiente sistema que es el contador vertical y contador horizontal, al siguiente sistema que este solito va a desplegar el RGB y aquí vas a poder hacer dibujos en este sistema siguiente que vamos a comentar, el que tú quieras. Entonces, ¿qué estamos esperando de esta práctica? De esta práctica estamos esperando que si ya sabes cómo está el formato, requiere 3 contadores. El contador es un contador a 25 MHz en un formato VGA de 640 por 480, es de 25 MHz. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer? Aquí yo le llamé generador de 25 MHz. Luego, un contador de barrido horizontal de 0 a 800 píxeles, que está después, ese es el horizontal, luego el vertical, contador de barrido vertical de 0 a 525 líneas. Eh, Recuerda que la parte visible nada más es 640 por 480, pero el general, el marco general es de 525 por 800. Entonces, si utilizamos los archivos que nos dan la empresa Terasis, si no me equivoco, es uno que es VGA Controller y otro que se llama HWImage, automáticamente los conectas y el que debes de crear sería el generador de 25 MHz. Pero si estás en VLSI, entonces copias lo del manual y tienes que identificar cuál sería el controlador que vas a ver acá y cuál sería el HWImage aquí, para que lo puedas implementar de igual manera, pero con datos propios. Bueno, entonces la idea es que lo armes y te debe de quedar 3 bloquecitos: el generador de 25 MHz, el controlador de VGA y el generador de imagen. ¿Qué debe de salir? 5 cosas para conectarlo a tu VGA: el sincronía vertical, sincronía horizontal, el reloj de 25, bueno, este es el reloj de 25 MHz que sí, también lo necesitas, el RGB, y ya con eso estarías listo para empezar a trabajar. Entonces, vamos a ver si tengo acá información. ¿Cómo quedaría? Los generadores de 25 MHz, HWImage en VGA Controller y el top, que le llamé VGA. Aquí está el generador de 25 MHz, por si tienes dudas. Es el más fácil, porque si estamos a 50, a 50 MHz y requerimos 25 MHz, entonces con que pongas un proceso de si el reloj está funcionando, entonces nada más niegas el dato de entrada. Por ejemplo, le llamaron 50 MHz. Niegas el dato de 25, que aquí está entrando 50. Si 50 está funcionando, entonces la variable de 25 la niegas una vez y la guardas en CLK25. Y ya con este dato ya te está dando la mitad de la frecuencia, que ya es 25 MHz.
Entonces ya está funcionando este pequeño generador de 25 MHz, ya está listo para que lo utilices y los conectes. En el VGA Controller, este es un programa que es nada más de una empresa, entonces no se puede vender. Si es que tú fueras a vender un proyecto de juego, tendrás que utilizar el código que se ve en VLSI. Este de acá, pues es nada más para que vayas viendo cómo lo hicieron. Utilizaron el formato de VGA 96, 48, 640, 16, el pulso, el back punch, el pixel front punch, el pulso horizontal, el pulso vertical. Todos estos datos que ya vienen en el formato, lo colocas. Aquí lo colocó este autor, esta empresa. Y el puerto, ya los puertos, los 5 datos que se requieren. Empieza en la arquitectura y dice que el periodo en horizontal va a ser la suma de todos estos que debe de ser, ¿te acuerdas? El horizontal debe ser 800 píxeles y en vertical debe dar 525 líneas. Entonces, tiene aquí un proceso del reloj y el reset. Si el reset está funcionando, deja todos los valores a cero. Y cuando empiece entonces el reloj, si el reloj está funcionando, empezamos con el contador, que este es el contador horizontal, que llegue a un periodo de 525 horizontal sería 800 menos 1. Si es así, si no, entonces que siga contando. Y en este caso el B periodo sería 525. Si no ha llegado a eso, entonces que siga contando en el vertical. Es sencillo como está trabajando. Uh, Aquí tenemos ya los datos de si el contador está en la parte visible. H pixel más H front, sí, ajá. Entonces verifica y se activa una bandera para avisar que ya estamos en la parte visible. Esa después se utiliza en sincronía horizontal y sincronía vertical. Las coordenadas de los píxeles, si ya estamos en la parte visible, H píxel y B píxel, entonces pues ya empezamos a pintar, va a empezar a recibir los datos que tenemos en el otro archivo. Entonces, por ejemplo, el otro archivo es HW Image Generator de la empresa. Aquí empieza con los datos que es 640 por 480. Si no está, tendrías que escribirlos, 640 por 480. Los puertos de entrada, que son RGB, y necesita los datos de display, el habilitador de disponible, display, perdón, enable, que te avisa si está visible o no visible. Si ya está visible, entonces ya puedes empezar a pintar lo que tú quieras. Y este tiene un proceso, si está en el área visible y tenemos el valor del renglón y columna, entonces pues empezamos a pintar. Aquí, ¿cómo vas a pintar? Ah, siempre funciona con el if. Hay un if general, pero no puedes meter muchos if porque eso significa nada más una pantalla. Entonces, cada vez que quieras meter datos a la pantalla, tienes que meter con un else if. Por ejemplo, este es renglón y esta es la columna. Este es un cuadrito de un color determinado. ¿Cuál es el color? Rojo. Mira, está activado red 1, green 0, blue 0. Entonces el color es el color rojo. ¿Y en dónde? Entre 200 y 250 y entre 400 y 450 en columna. Es un cuadrito. Ahí vas a pintar el color rojo. Entonces el código a escribir sería por ejemplo en total. Nada más hay un if porque es una pantalla. If y en if. No puede haber más. Entonces, todo lo que quieras meter en una pantalla es el shift, el shift, el shift, el shift, el shift. Esta es una pantalla completa. Y significa que en un cuadrito estás pintando en color azul. En otro cuadrito pintando en color verde. Otro color rojo. Otro de color gris. RGB todos activados. Rojo. Y este que es el fondo negro. Y al momento que tú lo corras, más o menos debes de ver esto. Información que está aquí. Entonces, esa sería la primera parte para que tú creas tu top de tu sistema que vimos.
Tiene que quedarte así de esta manera. Y al momento que lo corras, pues ya debe de verse lo que acabamos de ver. Y eso sería todo para esta parte.